Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Buenas noches, para las que no me conocen, mi nombre es Abby, pertenezco a la Escuela de San José. Y bueno, hoy les voy a compartir a una mujer que fue valiente, fue prudente, pero antes de eso, si tienen su Biblia a la mano, quiero que busquen Proverbios 14:1, por favor. Se las leo. Dice: la sabiduría edifica una casa, pero la necedad la destruye con sus propias manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir con esta cita, el Señor, cómo nos habla esta noche aquí? Bueno, miren, dice, también, se refiere a actuar con sabiduría en tiempos de crisis. Dice aquí que la mujer necia, por así decirlo, enfocarla a nosotros, la mujer necia destruye su casa, en cambio, la mujer sabia la reconstruye, la construye, ¿sí? Y aquí entra esta palabra que les dije, actuar con sabiduría en tiempos de crisis. Pues Abigail actuó con sabiduría en tiempos de crisis. ¿Quién fue Abigail? Abigail era esposa de Nabal. Abigail era muy hermosa, era una mujer muy, muy sensata también. Abigail era inteligentemente hermosa también. Pero en cambio, su esposo se llamaba Nabal, que quiere decir necio. Su nombre quiere decir necio, quiere decir duro. Nabal era de un carácter muy duro, muy, muy malo. En cambio, Abigail era una mujer muy sensata, como ya les mencioné, muy hermosa. Y bueno, ¿cuántas de nosotras tal vez no nos hemos cruzado con un Nabal, ¿verdad? Que es duro, que es de corazón muy duro. En cambio, nosotras, bueno, ustedes como mujeres, como esposas, digo ustedes, pues porque yo todavía no estoy casada, digo ustedes porque a lo mejor a ustedes les ha tocado hacer la parte de Abigail, ¿verdad? Ser inteligentes, actuar con sabiduría, así como actuó ella, perdón. Bueno, ahora quiero compartirles un poquito de Abigail, Nabal y David, ¿sí? Bueno, vamos a dar lectura a Primera de Samuel 25:3. Primera de Samuel 25:3. Su nombre era Nabal, de clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y envió a 10 jóvenes con este encargo: suban a Carmel presentándose a Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle: salud, paz para ti, paz para tu casa y paz para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado ni les pierdo nada durante el tiempo que estuvieron en Carmel. Pregu- Perdón. Pregunta a tus servidores y ellos te informarán que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Los jóvenes fueron a decir a Nabal todas estas cosas de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. David en este entonces no era rey. David estaba haciéndose famoso por haber matado a Goliat. David estaba prófugo. Bueno, aquí David mandó a 200 jóvenes, mandó a jóvenes con Nabal. En este entonces se acostumbraba mucho a que los sirvientes fueran un día en específico a casa del patrón a pedir algo de comer, así, a pedir ofrendas. Entonces el patrón se las daba como agradecimiento de cuidar sus cosas, de cuidar su rebaño. Pero como Nabal era un hombre muy duro, un hombre muy de carácter muy malo, lo negó y no les dio nada. Por el contrario, los corrió y dijo que quién era David, que quién era él para darles agua y darles pan. Entonces, David para esto fue David, los jóvenes le dijeron a David que no, que Nabal no les quiso dar nada, que se los negó. Entonces, David para esto, David se enoja y quiere matar a Nabal, lo quiere matar. Pero aquí es donde Abigail actúa con rapidez y con inteligencia. ¿Qué hace Abigail? Abigail, esto dice en Primera de Samuel 25:18. Rápidamente Abigail tomó 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 40 kilogramos de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo seco. Lo cargó todo sobre los asnos y se lo llevó. Cuando Abigail vio a David, bajó rápidamente del asno y se postó ante el rostro en tierra. Dicen que, palabra de Dios, perdón, dicen que este discurso fue el más bonito. Las súplicas de Abigail ablandaron el corazón de David, ablandaron su corazón y Abigail logró que no mataran a su esposo, que no lo mataran, que no mataran a gente inocente que por culpa de su esposo las iban a matar. Abigail le pidió, dice aquí en Primera de Samuel 25, que mi señor no le haga caso a ese miserable de Nabal, porque su nombre dice lo que él es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que se había enviado mi señor, y ahora por la vida del Señor y por tu propia vida, es el mismo Señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por tu mano. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Con respecto a este obsequio que le he traído a mi señor, que lo repartan entre tus seguidores. Perdona, te lo ruego, la falta de tu servidora, porque el Señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en las guerras del Señor y en toda tu vida no se encuentra en ti nada malo. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes, junto al Señor tu Dios, mientras que Él revolverá con su onda la vida de tus enemigos. Cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe en Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo, y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino y bendita también tú, que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Por la vida del Señor, el Dios de Israel, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Abigail aquí actuó como un medio de salvación
para su esposo y para los demás. ¿Cuántas de ustedes no tal vez tienen a un naval o se han cruzado con un naval? Yo pongo de ejemplo a mis papás. Mi mamá actuó con inteligencia, mi mamá actuó con sabiduría en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque mi papá, pues, antes era como naval, aunque lo ven así todo sedito, todo sonriente, pero no. Él era como naval antes, como, tomaba mucho, nos dejaba mucho tiempo solas, era muy duro, era de corazón muy duro, era de corazón muy duro y él, pues sí, le era infiel a mi mamá, a mi mamá le pegaba, pero mi mamá actuó con sabiduría en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca dijo nada, mi mamá nunca fue a contarlo a todo el mundo, nunca fue a contar lo que mi papá hacía. En cambio, ella lo que hizo fue guardárselo, quedarse callada. Claro, sí, la veíamos llorando, ¿verdad? Pero ella nunca nos decía nada para que nosotros no nos pusiéramos en contra de mi papá. En cambio, pues yo veía, pero ella aparentaba que todo estaba bien. Entonces, ¿por qué con sabiduría? Mi mamá, nunca pensó en dejarlo, nunca le hizo lo mismo, nunca, nunca dijo nada, como les mencioné antes, nunca dijo nada y mi hermana y yo siempre orábamos por él. Bueno, mi abuelita nos llevaba los rosarios y y pedíamos por él, yo pedía por mi papá, le decía Virgencita que mi papá ya no le pegue a mi mamá. Entonces yo pedía por ellos y mi mamá siempre por sus hijos siempre luchó, ¿verdad? Dice en Proverbios 14:1, en cambio la mujer sabia o la sabiduría construye su casa. Mi mamá fue una mujer sabia quien construyó su casa con sabiduría y que a pesar de todo nunca se rindió. Mi mamá no se rindió, en cambio fue una mujer sabia, siempre fue una mujer buena, una mujer de buen corazón, que a pesar de que todo estaba mal, que nada andaba bien, ella siempre nos ponía una bonita cara, siempre nos sonreía, siempre, ya entrando, bueno, en la primaria casi no estuvo con nosotras, pero sí nos daba un abrazo, un beso y pues ella aparentaba que todo estaba bien. Y a pesar de que algo no andaba bien ahí, ella actuó con sabiduría, construyó su casa con sabiduría, ¿verdad? Y no dejó que un naval, mi papá me mira bien feo, y no dejó que un naval destruyera su casa que ella con tanto amor había hecho, que ella con tanto amor había creado. Los dos lo habían creado, pero mi mamá era la que más se enfocaba por mantenernos juntos, porque si fuera por mi mamá o por mi papá, los dos anduvieran por su lado y yo no estaría aquí predicándoles, dándoles el testimonio de mis papás, de mi vida, como fue anteriormente. Y y Abigail aquí, volviendo a Abigail aquí, hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Abigail, a pesar de que su marido, a pesar de que su esposo dijo, les negó el pan, les negó el agua, les negó todo, ella fue y dio ofrendas. ¿Por qué? Porque se lo merecían, porque ella sabía que era injusto que su esposo hiciera algo así. Ella sabía que era injusto que su esposo actuara de esa manera. ¿Cuántas de ustedes a lo mejor, cuántas de ustedes, ven que su esposo actúa ven que su esposo actúa de manera injusta y ustedes a lo mejor piden disculpas por eso, hablan por él,
interceden por sus esposos de que actúan de mala manera. Vuelvo a meter a mis papás, mi mamá mi papá a veces, pues se portaba mal con la gente, ¿verdad? O alguna vez me tocó ver, se portaba mal, bueno, no alguna vez, muchas veces, se portaba mal con gente y mi mamá en cambio pedía perdón, pedía una disculpa. Anteriormente mi papá tomaba mucho, como ya se los mencioné, tomaba mucho, pero y se peleaba con personas, en cambio mi mamá pedía perdón a las personas, intercedía por mi papá y ella era la que como Abigail era la que era medio de salvación ahí para que a mi papá no le pasara nada. Entonces, mujeres, como les comentaba, ¿cuántas de ustedes no han tenido que interceder por sus esposos, por sus maridos, para que no les pase nada o para que los hagan quedar bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas de ustedes no han tenido que pedir perdón por sus esposos, que pedir perdón? Y saben algo, aquí ustedes están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es perdón, es misericordia. Ustedes, no porque ustedes sean, les laven a sus maridos, le planchen, estén siempre a servicio de sus maridos, no quiera decir que sean sus sirvientas, ¿verdad? Hay que saber a qué cierto punto, ¿sí? Hay que saber hay que ser inteligentes como Abigail. Hay que ser inteligentes como Abigail. Bueno, ahora vamos a dar lectura a 1 de Samuel 25:36. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Nabal desbordaba de alegría y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas de ustedes han visto a sus maridos tomando, han visto a sus maridos que están cayéndose de borrachos a lo mejor y ustedes les dicen, no, ya no tomes, fíjate que vas a manejar, que eres un borracho, estás haciendo aquí el oso? En cambio, Abigail también aquí actuó con inteligencia, con sensatez. Por eso el título de este tema es Mujer prudente y valiente. Abigail aquí actuó con prudencia. ¿Por qué? Porque no dijo nada en ese instante, sino hasta el otro día, porque sabía que a lo mejor en ese instante su marido le iba a reaccionar mal o iba a golpearla tal vez. Vuelvo a meter a mis papás, es que ellos como que yo los identifico con Abigail, los identifico con Abigail y con Nabal. Mi mamá veía que mi papá tomaba, que se iba, pero ella no le decía nada en el momento. Ella no le decía nada a mi papá en ese instante. ¿Por qué? Porque sabía que a lo mejor mi papá le iba a pegar o le iba a contestar mal. En cambio, llegando aquí a la casa, sí se decían hasta pero en ese instante mi mamá actuaba con inteligencia, con sabiduría, actuaba con prudencia, ¿sí? Actuaba con prudencia mi mamá en ese instante. ¿Y cuántas de ustedes a lo mejor, cuántas de ustedes no les reclaman a sus maridos ahí estando, ¿no? O sea, no porque el marido esté bien quiera decir que ustedes no le van a decir nada, ¿verdad? No, pero hay que saber actuar con inteligencia, con sensatez. Hay que ser inteligentemente hermosas en ese aspecto también, como Abigail lo fue. Hay que saber cuándo sí y cuándo no decir las cosas y en qué instante, ¿sí? Bueno, entonces dice en 1 de Samuel 25:37, pero a la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la embriaguez, su mujer lo puso al tanto de lo sucedido. Entonces él tuvo un ataque al corazón y quedó paralizado.
Abigail, retrocedamos un poquito. Abigail hizo todo esto a espaldas de Nabal. ¿Por qué? Porque si Nabal se enteraba, si sabía que Abigail iba a hacer las cosas bien, iba a dar ofrenda a esos jóvenes que se lo merecían, pues Nabal iba a decirle que no, que era de él, a lo mejor que era su comida, que ella no tenía derecho, ¿verdad? Entonces Abigail actuó a espaldas de Nabal para hacer el bien a los demás, para actuar bien y para hacer la voluntad de Dios también, con ella, ¿verdad? Entonces, ustedes mujeres a veces también pueden actuar a espaldas de sus esposos o pueden actuar, a, o no pueden decirle nada, ¿verdad? Pero si ustedes hacen el bien, si ustedes saben que están haciendo bien con eso, por ejemplo, voy a meter aquí un poquito a mi abuelita. Mi abuelito se molestaba de que mi abuelita fuera a la iglesia. Le decía que no, que él la quería ahí, que para servirle, que él la quería ahí, ¿verdad? Pero mi abuelito se iba a trabajar y mi abuelita se iba a la iglesia a esas horas que él se iba a trabajar. ¿Por qué? Porque él no la dejaba. En cambio, mi abuelita siempre hizo la voluntad de Dios. Mi abuelita siempre estuvo en las cosas de Dios, siempre hizo el bien. Y en ese aspecto mi abuelita también fue valiente, porque si mi abuelito se llegaba a enterar de que mi abuelita iba, pues le iba a ir mal, ¿no? Le iba, a lo mejor hasta la golpeaba, pero en cambio mi abuelita siempre hizo la voluntad de Dios, siempre la hizo y pues ahora mi abuelita, pues ella ha intercedido mucho por mi familia también y pues por una parte gracias a ella también estamos aquí, ¿sí? Entonces ustedes no por ir a la iglesia o no por hacer el bien a escondidas de su marido quiera decir que está pecando, ¿no? En cambio, si están haciendo el bien, si ustedes están haciendo el bien, Dios las recompensará y y perdón, y van a estar haciendo la voluntad que Dios manda, ¿sí? Entonces, cuando Abigail le comentó esto a Nabal, Nabal le dio un ataque al corazón y a los 10 días Nabal falleció. Cuando Abigail le comenta esto, Nabal queda paralizado y Nabal se muere. ¿Por qué? Por la impresión que le dio lo que su esposa hizo a sus espaldas. Yo creo que Abigail siempre había sido sumisa con él, siempre había hecho lo que él quería, siempre había hecho lo que él le decía, hasta que ella vio que no estaba bien eso, actuó con rapidez e inteligencia y hizo el bien. Hizo el bien. Entonces, entonces, mujeres, ustedes como mujeres, tienen que ser como Abigail. O nosotras como mujeres tenemos que ser como Abigail, actuar con sabiduría en tiempos de crisis. Debemos de actuar con sabiduría, porque si actuamos con el sentimiento en ese instante, si actuamos con la mente, no vamos a llegar a nada bueno, no vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Tenemos que actuar con sabiduría, como les mencionaba antes, como les mencionaba antes con mis papás. Como les mencionaba antes con mis papás, mi mamá siempre actuó con sabiduría, siempre, siempre nos daba a nosotros una buena cara, siempre, mi mamá siempre fue una mujer fuerte, una mujer valiente, que a pesar de que sabía que tal vez ella, que tal vez mi papá se iba a molestar con lo que ella hiciera, ella siempre fue valiente en ese aspecto y hoy en día se lo agradezco porque también gracias a ella y gracias a su insistencia, gracias a su insistencia para con mi papá,
hoy estamos aquí predicando y dando testimonio de mi papá. Así que mujeres, tal vez a ustedes, las que están aquí conectadas estén pasando, yo no sé, pero tal vez ustedes estén pasando por un momento en que sus esposos tal vez no las comprenden o sean duros con ustedes, o tal vez sean alcohólicos, se droguen, o incluso pues infidelidades, ¿verdad? Pero si ustedes piden mucho a Dios con el corazón, si ustedes piden a Dios con el corazón y dice Dios dado lo que anhela tu corazón, y puedo decirles que mi papá, todo lo que les mencioné era él, todo lo que les mencioné, que era un naval, mi papá era un naval, era un naval, tomaba, fumaba, se drogaba, hacía infidelidades, se perdía por días, y gracias a Dios, Dios lo rescató de ese hoyo, este, Dios lo rescató de ese hoyo, y y a la inteligencia de mi mamá para actuar con inteligencia, a la intercesión de mi mamá también, de mi abuelita. Hoy en día estamos aquí, ¿verdad? En día estamos aquí, y como conclusión, ya para ir terminando, como conclusión, entonces debemos de ser sabias para construir nuestra casa sobre roca, para construir nuestra casa sobre roca, sobre sabiduría, ¿sí? Entonces, debemos de ser sabias y no ser necias, porque dicen, en cambio, el necio construye, destruye su casa, más sin en cambio el sabio es el que la construye, el que la reconstruye. Sí, entonces, mujeres, si ustedes están pasando por algo así, si ustedes están pasando por una situación así, tal vez como la de Abigail, tal vez ustedes no duden en siempre hacer el bien, porque ustedes estarán haciendo la voluntad de Dios, y a pesar de las adversidades, de que todo lo vean mal, para lo que a los hombres es imposible, para Dios es posible, ¿sí? Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, verdad? Este, y te puedo decir que, si tú estás atravesando por la situación así, no dudes en orar a Dios, en pedirle a Dios que transforme tu vida, que transforme a tu familia, que te haga una mujer sabia, te haga una mujer como Abigail, valiente, prudente y sabia, para poder llevar tu hogar así como lo hizo ella, así como ella lo reconstruyó con amor, con sabiduría. Ora mucho en ese aspecto, se encuentra como Nabal, que sea imprudente, que sea duro, y y verás que Dios lo convertirá. Aquí está mi papá, ¿verdad? Aquí está mi papá, a pesar de, aquí está un ejemplo de Dios, un gran ejemplo. Yo a mi papá lo admiro, a mis papás yo los admiro por todo lo que yo agradezco a Dios por haber sacado a mis papás de ese hoyo, por haberme dado la mamá que me dio, porque mi mamá hubiera sido otra mujer que nos hubiera dejado y se hubiera ido. Agradezco a Dios por su misericordia con mi familia, que nos ha tomado a todos, y aquí estamos para servirle, que nos ha tomado, y no se desanimen, no se desanimen. Yo sé que tal vez ustedes están pasando por una situación así como la de mis papás, pero con oración y pidiéndole misericordia a Dios, Dios transforma vidas, Dios hace lo imposible. Yo a mi papá nunca me lo imaginé predicando, nunca me lo imaginé alegre con nosotros, nunca me lo imaginé estando todos los días aquí en casa, pero
Dios actúa y Dios es grande y Él hace maravillas. Y Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está aquí y pidamos misericordia. Pidamos misericordia y recuerden siempre actuar con sabiduría en tiempos de crisis. Si están ustedes, actúen con sabiduría, sean inteligentemente hermosas, así como lo fue Abigail. Sean hermosas de alma, sean hermosas de corazón, y Dios hace hasta lo imposible. Sí, bueno, vamos a cerrar con una oración. Nos ponemos en disposición. Cerramos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te quiero dar gracias, Señor, por tu inmenso amor para con nosotros. Señor, te quiero dar gracias por la vida de mis hermanas que están aquí. Gracias, Señor, te doy por estar con nosotros, Señor, siempre, porque nunca nos dejas. Si tú estás con nosotras, ¿quién contra nosotras, Señor? Te pido, Señor, por todas aquellas mujeres que tal vez estén atravesando por una situación como esta. Te pido, Señor, que toques el corazón de aquellos esposos, tal vez, Señor, que estén como Nabal, que sean como Nabal, que hablan de su corazón, Señor. Y a nosotras, Señor, danos sabiduría. Haznos hermosas, Señor, de corazón, de alma, para que podamos ser como Abigail, que podamos ser como Abigail, ser prudentes, podamos ser valientes, podamos afrontar todas las adversidades que se nos pongan con inteligencia, con sabiduría. Ayúdanos pues a poder hacer tu voluntad, a poder hacer, Señor, tu voluntad, a poder ser inteligentes, ser sabias, poder actuar con sabiduría en tiempos de crisis, Señor. Ayúdanos pues a ser calladas cuando sea, a hablar cuando tengamos que hablar, a actuar cuando tengamos que actuar. Danos inteligencia y rapidez para cuando haya que actuar rápidamente, Señor. Danos prudencia, danos tranquilidad cuando tal vez nuestro esposo nos diga, nos grite. Danos tranquilidad, Señor. Danos paz en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que estamos haciendo tu voluntad mientras hagamos cosas buenas, mientras hagamos cosas que sean agradables a tus ojos, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas mujeres que estén atravesando por una situación difícil, por todas aquellas mujeres que estén atravesando por una mala situación, Señor. Que seas tú quien las tome, seas tú quien las toque, Señor. Te pido, Señor, por todas las mujeres que tal vez se desesperan mucho. Pido que las hagas prudentes, Señor, que las hagas valientes ante las adversidades. Enséñanos, pues, Señor, a construir nuestro hogar con sabiduría y no con necedad, Señor. Ayúdanos a construir nuestro hogar, Señor, como lo hizo Abigail. Como lo hizo Abigail, con inteligencia, con sabiduría y con prudencia. Con valentía, Señor, ayúdanos pues también a poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser sabias. Ayúdanos, Señor, a poder dar a los demás sin esperar nada a cambio. Ayúdanos a hacer justicia cuando veamos que algo está mal. Ayúdanos, Señor, a poder ser justos, a poder ser sensatos, Señor. A poder hacer sensatas cuando se tenga que ser, Señor.
porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Porque creemos en ti, Señor, que tú siempre estás y tú siempre te fijas en nosotros, Señor. Hasta en el más malo, Señor, y en el más duro de corazón, tú te fijas y lo transformas y nos haces un corazón blando y bueno, un corazón hermoso, Señor. Si el Señor está contigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? Si el Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se postra sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se postra sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se postra sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora eres tú, Señor, quien vive dentro de nosotras. Eres tú, Señor, quien está con nosotras siempre, porque si tú estás con nosotras, ¿quién contra nosotras, Señor? Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor con nosotras. Gracias, Señor. Nos cubrimos con la sangre preciosa y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues este fue mi tema. Abigail, mujer prudente y valiente. Gracias. Gloria a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea, tú llámame a servir.